Muy buenas tardes a todos. Antes de nada quiero deciros que aunque lo veáis en la hora de la emisión, en esta ocasión de un modo excepcional no estamos en directo, sino que he tenido que grabar antes esta sesión número 16 por fuerza mayor y entonces, bueno, por tanto, a través del chat suelen hacer preguntas, pero en este caso no podría responderlas, ¿no? Porque está grabado con antelación. No es lo habitual, lo normal, evidentemente es la primera vez que lo hacemos. Espero que en todo caso, a lo mejor la última o las dos últimas sesiones por un viaje que tengo en junio, julio, pues también puedan ser grabadas, pero en todo caso siempre se emitirán a la hora propuesta, pero el resto, Dios mediante, serán en directo, que es lo propio, ¿no? Bien, estamos en la sesión 16 con dos preguntas. ¿Por qué San Juan Pablo II propuso la necesidad de una evangelización? Y las Jornadas Mundiales de la Juventud, ejemplo de la nueva evangelización promovida por Juan Pablo II. Bueno, como veis estamos ya en el cuarto capítulo. Estamos ya en este momento del libro entrando de lleno en lo que es el concepto de la nueva evangelización. Podemos decir que hasta ahora todo ha ido preparando para este momento que ya abordamos directamente el concepto de nueva evangelización, que es el contenido, el tema, el título central de este curso, ¿no? 52 preguntas sobre la nueva evangelización. Podemos decir que en estas 52 preguntas la pregunta obvia es ¿qué es la nueva evangelización? Anterior y más importante, que ha fracasado, ¿no?, la nueva evangelización, es ¿qué es la nueva evangelización? Bueno, no es que a esa pregunta respondamos hoy, solo hoy, pero sí que podemos decir que respondemos ya directamente a esa pregunta a partir de hoy. Es verdad que en este capítulo, es verdad que todo lo que hemos visto anteriormente sí que ha contestado de algún modo a esta pregunta porque ha ido delimitando el campo, ¿no? Evidentemente, pues por ejemplo, no evangelización, porque evangelización, incluso sin el nueva por delante, sin la inculturación es imposible. Por eso hemos hablado y hemos tratado tanto el tema de la inculturación, ¿no? Pero ahora respondemos directamente a por qué San Juan Pablo II propuso la necesidad de una nueva evangelización. El concepto de nueva evangelización es del Papa San Juan Pablo II. Hemos dicho en la sesión anterior que tanto el Papa San Juan XXIII como San Pablo VI, como el Concilio Vaticano II, plantean una renovación completa de la evangelización y por tanto plantean el sentido original y la motivación y el espíritu de la nueva evangelización. Pero ellos, ni en el Concilio Vaticano II, ni San Juan XXIII, ni San Pablo VI, utilizan explícitamente el concepto nueva evangelización. Este es un concepto del Papa San Juan Pablo II. Estamos, por tanto, como antes os decía, capítulo cuarto, nueva evangelización y salida de las periferias, ¿en qué quedamos? Esta es la pregunta de todo el capítulo y empezamos por qué San Juan Pablo II propuso la necesidad de una nueva evangelización. Si el origen remoto de la nueva evangelización fue esa llamada a un nuevo impulso evangelizador con el Concilio Vaticano II y con la exhortación Evangelii Nunciandi de Pablo VI, su idea teológico-pastoral de fondo consiste en que no basta una reevangelización, entendida esta como una repetición. Se ha agotado la evangelización, por ejemplo, de los pueblos occidentales, como la secularización ha arrasado en gran medida la fe cristiana, en cierto modo, supuestamente, que supuestamente habría mucho que hablar, ¿no? Claro, supuestamente arraigada en la cultura occidental y en la sociedad occidental, pues como eso ha ido cayendo, entonces hace falta evangelizar de nuevo, por tanto, reevangelizar. No es lo mismo nueva evangelización que evangelizar de nuevo. Si por evangelizar de nuevo entendemos volver a hacer lo mismo, volver a hacer la misma evangelización que se había hecho hasta ahora, ¿no? Por tanto, consiste en que no basta con una reevangelización, entendida como repetición,
de los pueblos que siglos antes fueron evangelizados, sino que era necesario desde que Juan Pablo II plantea esto, un nuevo inicio para la misión evangelizadora, un nuevo inicio. Pregunta, ¿acaso lo que San Juan Pablo II pretendía era volver al mismo tipo de evangelización de antaño o hacer algo nuevo y distinto? Pues la respuesta es clara, hacer algo nuevo y distinto. Hacer algo nuevo y distinto, el distinto no quiere decir hacer algo que no tenga nada que ver con la evangelización, no. Hacer algo nuevo, distinto, siendo auténtica evangelización, pero hacerlo de otro modo, ¿no? La novedad está en el modo, no en la forma, no en el contenido que es el evangelio. Monseñor Rino Fisichella, prefecto del Dicasterio para la Evangelización, ¿no? Hasta hace poco llamada Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, pero el Papa Francisco, la reforma de la Curia, una de las cosas que ha hecho, no la más importante, pero sí una de las cosas que ha hecho ha sido acortar los títulos, los nombres, ¿no?, tan largos, ¿no?, de los dicasterios para la evangelización, punto, ¿no? Bueno, pues Monseñor Rino Fisichella, le tenéis ahí en la foto a la derecha, sonriendo, ¿no?, prefecto del dicasterio de la evangelización, repara en ello de un modo muy lúcido. Él tiene un libro sobre la nueva evangelización interesantísimo que, bueno, ha sido uno de los puntos de referencia más importantes a la hora de escribir este libro, ¿no? Pues no he dicho, por cierto, que siempre lo digo al principio, que en esta parte del capítulo 4 estamos en las páginas entre la 281 y la 306, es lo que vamos a ver hoy con estos dos temas que antes hemos mencionado, que los tenéis ahí arriba, en la pregunta 29 y la pregunta 30. Bien, primero advierte Monseñor Fisichella que si en Haití en 1983, cuando por primera vez San Juan Pablo II, luego lo veremos, pronuncia el concepto de nueva evangelización, no utiliza en ningún momento el concepto de reevangelización. En cambio, sí que es verdad que en la encíclica Redemptoris Missio sí que lo usa, y lo usa prácticamente como sinónimo al concepto de nueva evangelización. Pero la pregunta es, y se la hace Monseñor Fisichella, ¿realmente para San Juan Pablo II significaban lo mismo? Según Rino Fisichella, el problema está en el prefijo re y en sus múltiples usos en la lengua italiana. Como sabéis, siempre que tenemos que hacer hermenéutica, exégesis hermenéutica, no ya de textos bíblicos, sino de cualquier texto, del que sea, ¿no?, cualquier texto de cualquier autor, para entender bien, tenemos que determinar dos cosas, el continente y el contenido de cada expresión, no solamente de cada palabra, sino también de cada sentencia, de cada frase, de cada expresión. El continente lo sabemos, viene determinado por la lengua que estemos utilizando, ¿no? Da igual que sea, en este caso, de origen latino, que sea de una lengua romance, el italiano, el español, el francés. Bueno, pues nos vamos a encontrar siempre con un término parecido al de reevangelización o al de no evangelización. El continente está claro que son dos continentes distintos porque son dos expresiones, dos términos distintos. Pero sabéis que en toda exégesis no solamente hay que ver el continente, sino el contenido, porque con un mismo continente puede haber contenidos distintos y un mismo contenido puede expresarse en continentes distintos. Entonces, esta adecuación entre continente y contenido es la clave para poder interpretar cualquier texto, cualquier expresión. Esto que acabo de decir es súper obvio, pero viene bien recordarlo para contextualizar este discurso en el que ahora os propongo, que es muy importante, ¿no? ¿Por qué dice Rino Fisichella? El problema está en el prefijo re y en sus múltiples usos en la lengua italiana, pero que podemos decir que son los mismos que en la lengua española. Es decir, estamos ante un mismo continente, el término reevangelización, pero ante distintos contenidos. Y los contenidos hacen referencia no a la palabra evangelización, que también hay muchas maneras de interpretar la palabra evangelización, pero en general podemos decir que aquí, sea cual sea el contexto de textos de la Iglesia, es el mismo, sustancialmente es el mismo,
Pero donde hay una diferencia es qué entendemos por re. El re, unido a evangelización, nos permite interpretaciones distintas, contenidos distintos de ese mismo continente. Puede ser una re que hace referencia a reposición, antes he quitado algo y ahora lo vuelvo a poner, reposición. Oposición, incluso el re puede ser una oposición, ¿no? Ahora siempre se ha hecho así, ahora lo vamos a hacer al contrario y también podemos utilizar la palabra re. En italiano es muy habitual, en español es menos, pero también se puede hacer y de hecho hay conceptos que van por ahí, ¿no? O en tercer lugar puede ser un nuevo significado, un nuevo significado, es decir, que una cosa es la reevangelización, una cosa es, si decimos un nuevo significado, podemos decir que sería el caso en el que queremos decir algo que no sea ni una reposición ni una posición, sino una realidad nueva. Claro, si es un nuevo significado, entonces sí, podríamos decir que nos sirve el continente reevangelización para identificarlo con la nueva evangelización. Porque la nueva evangelización supone un significado distinto de la evangelización entendida hasta entonces. Hay una novedad en el significado, hay una novedad en la manera de entenderlo, ¿no? En esta tercera opción, entonces sí que serían equiparables. Pero para no entrar en confusión, pues lo mejor es evitar el concepto reevangelización. ¿Por qué? Porque el concepto reevangelización nos va a llevar, a lo mejor no tanto a una interpretación basada en la oposición, es muy difícil que entendamos la reevangelización como algo contrario a la evangelización, pero sí que es posible una restitución de la evangelización por otra cosa, etcétera, ¿no? Pero sí es muy posible, es más, es lo más probable, es que por lo menos desde luego en la lengua española, en castellano, es evidente que en castellano el prefijo re fundamentalmente hace referencia a una reposición. Por tanto, a volver a hacer lo que se ha dejado de hacer, ¿no? Entonces sería, hemos estado evangelizando, hemos dejado de evangelizar, ahora hay que volver otra vez a evangelizar, pues vamos a reevangelizar. Pero este no es el concepto de la nueva evangelización. Por tanto, para curarnos en salud, por supuesto en italiano, pero evidentemente, mucho más claramente, también en italiano, que es donde se fija Monseñor Fisichella, que es italiano. Es verdad que Monseñor Fisichella habla muchos idiomas, entre otros el castellano lo habla perfectamente, pero en castellano es evidente que no, si hablamos de nueva evangelización, no debemos de hablar de reevangelización. Monseñor Fisichella lo explica así. En nuestro caso, ¿qué designa el término reevangelización? La recepción de la evangelización de siempre o bien una evangelización nueva en oposición a la anterior. Diferente y peyorativo sería si el término se usara en el tercer sentido, de conferir un nuevo valor de contenido. En la selva de las interpretaciones considero que es mejor evitar el neologismo reevangelización para permitirnos hablar de la nueva evangelización como de una forma mediante la que el mismo evangelio de siempre, se anuncia con nuevo entusiasmo, con nuevos lenguajes comprensibles en una situación cultural diferente y con nuevas metodologías capaces de transmitir el sentido profundo que permanece inalterado, ¿no? Este es el texto, uno de los textos que cito en el libro de Monseñor Fisichella, en mi libro, pero que son citas del libro de Monseñor Fisichella, que me parecen interesantes, ¿no? Ahí veis también una imagen, la llamada de Juan Pablo II a la nueva evangelización, una llamada, pone llamada al compromiso, no de reevangelización, pero sí de una evangelización nueva, luego lo veremos en su ardor, en sus métodos, en sus expresiones. Continuamos. Esta es, por tanto, la propuesta generalmente admitida, la de no usar el término reevangelización como sinónimo de nueva evangelización, sino como comprensión de una apuesta anterior a la de la nueva evangelización, ¿no? Aún así, algunos siguen identificándolas, propiciando una cierta confusión. Normalmente, no por mero desconocimiento de la
conveniente diferencia terminológica entre el continente de cada una de las dos expresiones, sino porque en realidad no se ha tomado conciencia aún de la diferencia del contenido del concepto, en tanto en cuanto se sigue entendiendo la nueva evangelización como una mera reevangelización, que mantendría los mismos parámetros de aquella, marcados no por la novedad proactiva de sus desafíos, sino por la reiteración de una respuesta reactiva ante la avalancha de la secularización. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que tenemos una mala noticia, ¿no? Por decirlo de algún modo. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que aunque consiguiésemos entender que la evangelización que hoy la Iglesia Católica quiere para el mundo de hoy no es una reevangelización, sino que es una nueva evangelización, aunque esto lo podamos de algún modo salvar porque no estamos usando el concepto de reevangelización, sino el concepto de nueva evangelización, con eso no quiere decir que todo el mundo, y cuando me refiero a todo el mundo no me refiero a los de fuera, me refiero, en primer lugar, a los de fuera es comprensible que los conceptos de la pastoral, de la teología y tal, se entiendan menos, ¿no? Me refiero a los de fuera, a los que no están, los que nos están en la iglesia, ¿no? Pero es que los que estamos en la iglesia, incluso los comprometidos en la iglesia de algún modo, los cercanos a la iglesia, los que estamos también de algún modo empeñados en la misión pastoral, evangelizadora y pastoral de la iglesia, puede ser que muchos, cuando oyen el concepto de una evangelización, les pueda gustar porque pueden entender en todo caso un nuevo impulso, ¿no? Pero en cuanto al contenido, hay muchos que ante esta palabra, porque nadie se las ha explicado, ¿no? Nadie se lo ha explicado, pues ¿en qué términos lo van a entender? Pues en el de reevangelización. No tienen por qué entenderlo de otro modo, porque no tienen tampoco herramientas para entenderlo de otro modo. Entonces, es un concepto atractivo, nueva evangelización. Es un concepto que ya manda un mensaje de un impulso, el mensaje del impulso. Hay que impulsar. Estamos adormecidos en la evangelización, hay que impulsar la evangelización. ¿Vale? Hasta ahí de acuerdo. Pero ahí no se queda el concepto de nueva evangelización. El nuevo concepto de nueva evangelización, lo vamos a ir viendo, es mucho más rico que eso. Porque si fuera solamente un impulso, se puede impulsar lo que siempre es lo que antes se hacía. Si lo único que cambia es que hay una pérdida de entusiasmo y ahora hay un mayor entusiasmo, o vamos a renovar, o vamos a revivir, mejor dicho, el entusiasmo, o vamos a retomar el entusiasmo, pues entonces, pero sería eso, un retomar, un renovar, sería una reevangelización solamente, pero es que no es solamente un nuevo entusiasmo, no solamente hay novedad en el entusiasmo, sino también en la manera de evangelizar, ¿no? Se pronuncia, por tanto, el mismo término, pero no se dice lo mismo si no se sintoniza adecuadamente con el espíritu de lo que se dice. En este caso, el espíritu de la nueva evangelización, ¿no? Tiene un libro ya desde hace muchos años muy interesante, de lo primero que se escribió después de que Juan Pablo II hablara de nueva evangelización. Es ese libro que tenéis ahí, la portada a la derecha, de Baldomero Rodríguez, La nueva evangelización, un reto a la pastoral. Bueno, pues en este libro leemos lo siguiente, me ha parecido interesante destacar este párrafo. ¿Qué sentido tendrá reevangelizar si se hacen los mismos términos, con los mismos criterios, con los mismos planteamientos, sin tener en cuenta las características de los destinatarios de hoy y de su ambiente? ¿Tan importante es entonces este matiz? Pensamos que sí, que es fundamental. Si tenemos en cuenta además que el Evangelii Nunciandi, recordamos, lo vimos en la sesión anterior, San Juan 23, consagra como tarea evangelizadora todo el ser y actuar de la Iglesia. Tendríamos que afirmar que la Iglesia no ha dejado nunca de evangelizar y que también actualmente está evangelizando. Y en realidad así es. ¿A qué se debe entonces la insistencia en que hay que evangelizar?
La respuesta la da el Papa San Juan Pablo II, en que ha de ser una evangelización nueva. Una evangelización nueva, una nueva evangelización. Y desde esta clave se comprende perfectamente que, siendo como es esencial y perenne en la Iglesia la tarea de evangelizar, no siempre será eficaz ni responderá a su destinatario concreto si no lleva el sello de nueva, esto es, adecuada al momento histórico en el que se realiza. De hecho, el concepto nueva evangelización es un concepto dinámico, porque es un concepto que nos lleva a una readaptación continua. Hay que readaptar, hay que renovar completamente, hay que hacer otra cosa distinta, hay que cambiar la manera de evangelizar. No hay que repetir lo de siempre, hay que cambiar. Pero no quiere decir que haya que cambiarlo solo en 1983, cuando por primera vez Juan Pablo II habla de la nueva evangelización, sino que a partir de entonces hay que estar continuamente preguntándonos, y ahora y aquí, y el ahora cambia cada día, el ahora y el aquí, cómo hay que hacer la nueva evangelización. Es un concepto dinámico, nos está diciendo que la evangelización tiene que estar replanteándose cómo hacerla continuamente. No es repetir la manera de evangelizar, ¿no? El espíritu de la nueva evangelización es más fácil definirlo por lo que no es que por lo que es, dado que lo que pretende fundamentalmente es la conciencia de la necesidad de un cambio, antes que las concreciones sucesivas que se irían descubriendo para realizarlo, ¿no? Me ha llamado la atención este cartel que he encontrado en internet, la nueva evangelización, un proyecto apostólico pastoral en la universidad, y me ha llamado la atención porque justo recoge las tres claves que proponemos en el libro, ¿no? Es decir, o tres imágenes, la de los conceptos de areópagos y escenarios de evangelización, que luego lo veremos, de San Juan Pablo II, además del término nueva evangelización, lo del atrio de los gentiles de Benedicto XVI y lo de las periferias existenciales del Papa Francisco. No sé si quien ha elaborado este proyecto se ha basado en el libro o sencillamente ha coincidido porque son realidades deducibles de la propia historia de este concepto de la nueva evangelización, ¿no? El espíritu de la nueva evangelización es lo contrario al espíritu del inmovilismo. Esto que decíamos antes, siempre es más fácil definir algo por lo que no es y desde ahí nos vamos acercando a lo que es, ¿no? Pero vamos descartando, ¿no? Bueno, pues la nueva evangelización, el espíritu de la nueva evangelización es lo contrario al del inmovilismo. Y esto lo dice tanto el Papa Francisco, ¿verdad? Lo del siempre se ha hecho así. El atrincherarse a la defensiva en los cuarteles de invierno de un pueblo católico cada vez más mermado, incomprendido y socialmente rechazado o al menos ninguneado, ¿no? Antes era reconocido por todos, ¿no? La Iglesia, sus estructuras, su jerarquía, era socialmente, ¿no?, reconocida. Esto es cierto, esto no tiene nada que ver con que la sociedad estuviera evangelizada, simplemente que la Iglesia tenía una posición. Ahora, en algunos sitios sí está perseguida, en otros no está perseguida, pero sí está ninguneada. Y en todo caso ya no tiene el protagonismo social en las sociedades occidentales que tuvo en esas mismas sociedades occidentales hace 2 siglos, bueno, pues sí, evidentemente, ¿no? Entonces, pero claro, ¿qué pasa? Que la tentación de esto es siempre la de, pues, antes de perder más, vamos a conservar lo que tenemos. La parábola de los talentos no, yo como sabía que, pues entonces lo que hice es, pues, meter los talentos debajo del colchón, ¿no? No me hace que los invierta y los pierda, ¿no? Entonces, en lugar de arriesgar en la evangelización, la tentación siempre es cerrar las puertas. Si cierro la puerta, no me está impidiendo salir y por tanto evangelizar. Pero puede que cierre la puerta no porque no quiera salir,
sino porque no quiero que entre algo que me pueda contaminar. Entonces cierro la puerta para mantenerlo. Pero entonces no evangelizo. Entonces una iglesia que no evangeliza, una iglesia que solamente quiere conservar lo que tiene, pero no abrirse al mundo, no entrar en diálogo con el mundo, no evangelizar, no llegar a los hombres concretos del mundo de hoy que no conocen a Jesucristo o que lo conocen mal o que alejados y lejanos, si no abro, pues entonces es imposible, ¿no? Entonces por eso decíamos que el espíritu de la nueva evangelización estaba ya en San Juan XXIII, en el Concilio Vaticano y en San Pablo VI, porque los dos papas del concilio y el concilio en sí mismo supusieron una apuesta por abrir las puertas y las ventanas, ¿no? Abrir las puertas y las ventanas, ¿no? De hecho, sabéis, yo creo que os lo he contado en el curso, ¿no? La anécdota de San Juan XXIII, cuando ya ha convocado el concilio, antes de empezar el concilio, cuando ya lo convocó, en el año 59, recibe pues la visita de una visita entre tantas otras que tiene todos los días, que tienen los papas, ¿no? Por recibir una visita de un nuevo embajador de un país no sé cuál, y el embajador aprovecha el momento del encuentro a solas con el papa y le pregunta, Santo Padre, todo el mundo se hace una pregunta, ya que estoy yo delante suyo y se la puedo hacer a usted personalmente, pues perdone mi atrevimiento, pero se la voy a hacer, porque ha convocado usted un concilio, ¿no? A una sorpresa, nadie sabía a qué viene. Si se ha celebrado el concilio Vaticano I hace relativamente poco, ¿a qué viene ahora esta convocatoria de un concilio, ¿no? Y el Papa San Juan XXIII contaba a este embajador que en lugar de empezar a contestarle con un razonamiento, lo primero que hizo fue levantarse de la silla, abrió una ventana y al abrir la ventana le dijo, ya se volvió a él y dijo, para que entre aire fresco en la iglesia, ¿no? Es decir, el propósito de esta apertura, Juan XXIII, San Juan XXIII, San Pablo VI, los dos santos, dos papas santos, ¿no? Y el concilio era abrir las ventanas de la iglesia, pero no solamente para salir desde la iglesia al encuentro del hombre de hoy, sino para que también, y a la sociedad de hoy, sino para que también no encerrarnos a lo que podamos discernir de positivo, inculturación de la sociedad de hoy, y por tanto a dejar que entre también aire fresco. Porque si no se abre, si no hay comunicación, si no hay contacto, si no hay diálogo, entonces pues el aire, como el agua, ¿no? Se terminan pudriendo, ¿no? Tiene que haber ventilación, ¿no? Una iglesia ventilada es todo lo contrario a una iglesia inmovilista, una iglesia que se encierra en sí misma, ¿no? El espíritu de la nueva evangelización es lo contrario a cerrar los ojos ante la realidad cambiante de las sociedades tradicionales a las modernas y de estas a las posmodernas, ¿no? Todo este rápido cambio de mentalidad que ha supuesto en prácticamente un siglo y medio, pasar de el antiguo régimen, por decirlo así, que ese es el concepto político, pero lo podemos decir también que en un contexto cultural, ¿no? A la modernidad, con la ilustración, y luego de la modernidad a la posmodernidad, que es un cambio radical también. Bueno, son muchos cambios en poco tiempo de la sociedad occidental y a la Iglesia, pues lógicamente le ha costado estar al día. Ayornarse, ¿no? La otra palabra clave del concilio, el ayornamiento, ¿no? Ponerse al día. Bueno, pues lo ha hecho. Lo ha hecho. Mejor que peor, pero lo ha hecho, ¿no? Pero siempre existe la tentación y siempre en esta tentación caen, no la iglesia en su conjunto, pero sí caen grupos dentro de la iglesia, personas dentro de la iglesia, de encerrarse en sí mismos, ¿no? El espíritu de la nueva evangelización es el espíritu de los ojos abiertos para ver, para sentir con, que no es lo mismo que consentir. Una cosa es sentir con los demás, pues, por lo que nos dice Gaudium et Spes, ¿no? En el inicio de las alegrías, las tristezas, las preocupaciones, las angustias del hombre de hoy, eso sentir con, son las de la iglesia. Compartir los sentimientos,
las alegrías y las tristezas, ¿no?, del mundo, ¿no? Eso no quiere decir consentir. Consentir significa que cualquier cosa que tú digas, yo cambio mi opinión y la adapto a la tuya. No, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de sentir con. Para entender, para amar al hombre de hoy y al mundo que nos ha tocado vivir. Sé del que San Juan nos dice, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que le ha dado a su propio Hijo, ¿no? Normalmente con esta frase del Evangelio tan preciosa, Juan 3:16, es verdad que el mensaje principal de la frase es le dio a su propio Hijo. Pero también es muy importante el porqué, la motivación de Dios. El amor al mundo. Dios ama al mundo. ¿Quién soy yo para rechazar o incluso simplemente para no amar, no abrazar, no querer entender al mundo que me ha tocado vivir, al del aquí y el ahora de mi circunstancia, ¿no? Mi tiempo y mi espacio, el que me ha tocado vivir, en el tiempo y el espacio que me ha tocado vivir? Cuando sé que Dios ama al mundo, lo ha amado siempre y lo amará, ama al mundo. Donde ha puesto, lo ha creado Él y lo ama, y todo está bien hecho, y ha puesto ahí al hombre a su imagen y semejanza. Dios ama al mundo, por mucho que el mundo haya, como nos dice también San Juan al inicio del Evangelio, no lo conozca. Una cosa es que el mundo lo rechace y otra cosa es que Dios no ame al mundo. Entonces la Iglesia, el cristiano, no puede odiar el mundo porque el mundo lo rechace, porque Dios no ama al mundo, no rechaza al mundo, aunque el mundo lo rechace. Es el espíritu del inconformismo, de la imaginación y creatividad fruto del celo apostólico. El espíritu de la apertura sin miedos a la acción del Espíritu Santo, que como veremos en la primera definición intuitiva que le dio la nueva evangelización San Juan Pablo II, lleva al entusiasmo, al ardor, a la innovación en el modo de evangelizar y en los códigos lingüísticos del anuncio evangelizador. Cuando San Juan Pablo II pronunció por primera vez la expresión nueva evangelización, solo indicó que debería de ser nueva en 3 aspectos: en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones. ¿Qué nos estaba diciendo? Nos decía 2 cosas inseparables. Primera, que era necesaria una nueva evangelización. Vamos, que lo de siempre ya no es suficiente. Segundo, que ha de ser, ahora, ante la primera cabe una pregunta: ¿y cómo se hace eso? Pues a eso viene la segunda. Que ha de ser nueva en 3 cosas. Ha de ser nueva en miles de cosas, pero por agruparlas en 3 cosas. Nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones. Es decir, nueva en todos sus aspectos. No en unos sí, en otros no, sino en todo. En todo. Tiene que ser nueva en todo. Tiene que removerse toda la manera de entender la evangelización para que sea nueva en su ardor, en sus métodos, en sus expresiones. Lo curioso, interesante, es que el Papa Magno, San Juan Pablo II, no llegó nunca a desarrollar cada una de estas 3 palabras. Es verdad que luego desarrolló otros conceptos de la nueva evangelización muy interesantes que son objeto de nuestro trabajo. Pero es verdad que estas 3 palabras, fijaros, en un magisterio, nadie duda que la nueva evangelización es una de las novedades del magisterio. Es una de las cosas más importantes del magisterio de Juan Pablo II. Pero, curiosamente, él no dedicó ni un folio de su magisterio a explicar detalladamente qué entendía por nuevo ardor, por nuevos métodos y por nuevas expresiones. Vamos a ver. Escribió muchos folios que se puede deducir. Pero así explícitamente
un documento, una encíclica, una exhortación apostólica, que dijese, voy a desarrollar el concepto de nueva evangelización. A ver, ¿qué entiendo? Y lo voy a desarrollar a partir de estas 3 palabras que son las primeras que dije cuando por primera vez hablé de la nueva evangelización. ¿Qué entiendo por nuevo ardor? Pum, 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 un desarrollo sistemático, por nuevas expresiones, por nuevo lenguaje. Pues no. Claro, yo me hago, esto es una opinión mía, una interpretación mía. Yo me hago la siguiente, y la hago en el libro, la siguiente consideración. Creo que lo hizo aposta. Hubiese sido comprometedor desde el primer momento haber desarrollado, ya que fueron tantas las explicaciones que en cuanto las pronunció se adelantaron a interpretarlas, y tan interesantes y complementarias, que haber dado por su parte una explicación inicial hubiese supuesto necesariamente priorizar unas de otras. Hubiese marcado una línea cerrada. Claro, la fuerza no solo de la expresión nueva evangelización, sino la fuerza de la explicación sencilla, nítida y concisa, de que ha de ser nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones, la fuerza está en que abre una infinidad de caminos de creatividad para todos en la Iglesia, en la pluralidad de estilos y de acentos en la Iglesia, para que todos pudiéramos aportar propuestas concretas para que fuera nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones. Porque el magisterio de la Iglesia y el magisterio de los sucesores de Pedro, como el magisterio de todos los sucesores de los apóstoles, no consiste tanto en clarificar la fe, que también en conservar la autenticidad, en defender la ortodoxia de la fe y por tanto en explicar para que todo esté muy claro. No, la principal misión es promover. La principal misión es alentar. La principal misión es impulsar. Claro, si se hubiera limitado desde el primer momento a decir, oye, cuidado, que por nuevo ardor entiendo esto, esto y esto, pero nada más, que nadie interprete más, no. O por nuevos métodos, no. Impulsa, promueve, alienta. Es como si nos preguntase, ¿y ahora qué? ¿Qué se os ocurre a vosotros? ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo podemos hacer una nueva evangelización? ¿Cómo podemos hacer que sea nueva en su ardor? ¿Cómo podemos hacer que sea nueva en sus métodos? ¿Cómo podemos hacer para que sea nueva en sus expresiones? Claro, ahí está. Entonces, esta es la gran riqueza. O sea, para mí, la gran riqueza de esta propuesta, de esta triple clave de la nueva evangelización, la gran riqueza está precisamente en su apertura, en que no propuso una interpretación cerrada y limitada, sino que lo que hizo fue lanzar un órdago a todos para decir, a ver, despertemos, hace falta nuevo ardor, a ver, ¿dónde está ese ardor? Hace falta nuevos métodos, a ver dónde están sus nuevos métodos. No hizo un nuevo método singular, nuevos métodos, luego, pues por aquí surge uno, por aquí surge otro, son todos complementarios. A ver, hace falta nuevas expresiones, un nuevo lenguaje. Bueno, pues es una propuesta abierta, ¿no? Era tal la necesidad de este nuevo concepto como talismán de un nuevo entusiasmo evangelizador y de una conciencia clara de la necesidad de renovación e innovación, que bastó con ponerle nombre, nueva evangelización. Y con pronunciar estas 3 claves, ardor, métodos, expresiones, en su ardor, en sus métodos y expresiones, para inspirar y suscitar un objetivo brillante y embaucador y dar rienda suelta a la renovación tanto de la teología como de la creatividad misioneras, de la teología de la misión y de la creatividad y por tanto la acción misionera. Abramos ahora un poco estas 3 ventanas.
sin necesidad de ahondar hasta dónde nos llevan. Esto simplemente es, vamos a abrir, no voy a caer yo en el error de querer sustituir a lo que no hizo Juan Pablo II, que es delimitar qué significa ardor, nuevo método de expresiones, no, pero sí me parece interesante el aportar algo que pueda servir para abrir perspectivas, ¿no? Y aportar algo no de la ocurrencia, sino del propio contexto magisterial de los papas del siglo XX y del mismo Juan Pablo II. De la ventana del nuevo ardor, vamos a abrir cada una de estas tres ventanas, podríamos comprobar cómo para San Juan Pablo II la expresión nuevo ardor le evocaba a San Pablo VI. En su encíclica Redemptoris Missio, enumerando las dificultades por las que la misión a dientes reclama una nueva evangelización, el Papa Wojtyła, Juan Pablo II, recoge esta dificultad que tanto preocupaba al Papa Montini, San Pablo VI, en su encíclica Evangelii Nuntiandi. A ver si me explico, que a lo mejor con la redacción del párrafo no queda claro. Redemptoris Missio de Juan Pablo II, él en Redemptoris Missio Juan Pablo II cita Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, por tanto, al citarlo, digamos que está queriendo dar un valor especial, ¿no? Y la cita es la siguiente: la falta de fervor, tanto más grave cuanto que viene de dentro, dicha falta de fervor se manifiesta en la fatiga y desilusión, en la acomodación al ambiente y en el desinterés, y sobre todo en la falta de alegría y de esperanza. Esto es lo que quiere. Claro, no he dicho una cosa muy importante. Cuando hablamos de nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos, sus expresiones, no estamos al nivel de la pedagogía y mucho menos de la mera metodología. Estamos a un nivel mucho más importante, que es al nivel de la conversión. Estamos hablando de conversión, ¿no? Por tanto, de una auténtica conversión. Entonces, el nuevo ardor significa una conversión a la falta de ardor, o dicho con otra expresión, a la falta de fervor, ¿no? ¿Cuál es la falta de fervor? Cuando se manifiesta la falta de fervor por la evangelización con la fatiga, la desilusión, la acomodación, el desinterés, la falta de alegría, la falta de esperanza. Fijaros si el abanico es amplio de notas características de la falta de fervor. Por tanto, un nuevo ardor significa darle la vuelta a esto, ¿no? Significa, es curioso porque Benedicto XVI luego hablará del cansancio de la fe. Podríamos decir que existe también como un cansancio de la evangelización, una fatiga, dice Pablo VI, y lo recoge Juan Pablo II, una fatiga, ¿no? Una desilusión, ¿no? Entonces, responder a esto desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad, pues con interés, con alegría, con entusiasmo. Bien. Y de las ventanas de los nuevos métodos y las nuevas expresiones, podemos decir que convierten en desafíos de la nueva evangelización lo que ya hemos dicho de los desafíos de la inculturación en el mundo de hoy, sobre todo en este mundo en el que se respira al unísono el mismo oxígeno cultural, el de la cultura globalizada predominante, entendida sobre todo como cultura mediática, que requiere nuevos medios y nuevos lenguajes para la comunicación y por tanto también para la evangelización. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Bien. Ahí tenemos también unas fotos de Pablo VI poniendo el birrete cardenalicio al cardenal Karol Wojtyła, ¿no? Y también otra foto con él, pues para ver esta relación entre los dos, y después las portadas de estos dos textos en los que Redemptoris Missio cita Evangelii Nuntiandi. Bien. ¿Qué más entendía San Juan Pablo II por nueva evangelización? Para responder a esta pregunta proponemos fijarnos en dos conceptos clave y en la evolución de su significado en la vida y en la reflexión de la Iglesia contemporánea: misión y mundo. Empecemos por el concepto de mundo, es importante. Antes ya hemos hecho referencia a él, tanto amo Dios al mundo, ya hemos hecho referencia.
En el contexto de expresión misión en el mundo. ¿Qué significa esto, misión en el mundo? Explicaba San Juan Pablo II en su exhortación apostólica posicional Christi Fidelis Laici, sobre los cristianos laicos, que los cristianos son personas que viven la vida normal en el mundo. Estudian, trabajan, entablan relaciones de amistad, sociales, profesionales, culturales. De este modo, el mundo se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos. El mundo es el ámbito y al mismo tiempo el medio de la vocación cristiana. Yo no puedo realizar mi vocación, la llamada, yo no puedo responder a Dios si no es en el mundo que me ha tocado vivir, ¿no? No han sido llamados los cristianos a abandonar el lugar que ocupan en el mundo. El bautismo no los quita del mundo, tal y como lo señala el apóstol Pablo. Hermanos, permanezca cada cual ante Dios en la condición en que se encontraba cuando fue llamado. En la condición en la que se encontraba cuando fue llamado. Sino que les confía una vocación que afecta precisamente a su situación intramundana, ¿no? Por eso, el ser y el actuar en el mundo son para los fieles laicos no solo una realidad antropológica y sociológica, claro, es que antropológica es que mi condición humana está limitada por el espacio y el tiempo. Yo soy yo mis circunstancias, nos decía don José Ortega Gasset. Razón antropológica, razón sociológica. Yo me tengo que, por naturaleza soy sociable, me tengo que relacionar con los demás. Solamente me puedo relacionar con los demás de este siglo, de este tiempo, mis contemporáneos. No me puedo relacionar personalmente, directamente con los del siglo pasado ni con los del siglo que viene, sino con los de este siglo, ¿no? Con mi tiempo, ¿no? Sino también, y específicamente, una realidad teológica y eclesial. No es como una condición que me ata. El mundo me ata a un lugar y a un tiempo determinado, ¿no? A un tiempo que va desarrollándose, por tanto es un tiempo en proceso, ¿no? Y a un lugar que también es cambiante, ¿no? Que puedo cambiar, pero en todo caso limitado. El lugar y el tiempo siempre limitado, ¿no? Antropológica y sociológicamente. No. Se trata de una realidad teológica y eclesial, añadía San Juan Pablo II. Es decir, hay un sentido teológico profundo del mundo, el valor que la teología da al mundo y al mundo cambiante y al mundo de cada lugar y de cada tiempo. Eso tiene un valor teológico, es una presencia de Dios, es el lugar donde Dios está y quiere estar a través de nosotros, perdón. Y eclesial porque la Iglesia no vive no existe solamente la Iglesia triunfante, la de la comunión de los santos que están en el paraíso, sino la Iglesia militante, la que está aquí y ahora, por tanto, en el mundo. Bien. Para ello se remite en primer lugar a lo que los mismos padres sinodales del sínodo sobre la identidad, misión y vocación de los laicos, el sínodo que dio lugar después a la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, había indicado, a saber, que la índole secular del fiel laico no debe ser definida solamente en sentido sociológico, sino sobre todo en sentido teológico. El carácter secular debe ser entendido a la luz del acto creador y redentor de Dios, que ha confiado el mundo a los hombres y las mujeres para que participen en la obra de la creación, la liberen del influjo del pecado y se santifiquen en el matrimonio o en el celibato, en la familia o en la profesión y en las diversas actividades sociales. Es decir, lugar de creación, lugar teológico de creación, el mundo es un signo del amor de Dios, porque Él lo ha creado, ¿no? Y un lugar de redención, es el lugar concreto donde Dios quiere salvarnos y redimirnos en el mundo, ¿no? Y por tanto, el mundo es un reclamo en la voluntad de Dios para participar en Él. La participación en los avatares del mundo es una participación en la creación.
la liberación del influjo del pecado, ¿no? Es la vocación profética, ¿no?, del cristiano. La santificación, ¿no? Santificar, ¿no? Santificar el matrimonio, santificar el trabajo, santificar la familia, santificar las actividades sociales. En segundo lugar, se remite el Papa a lo que ya habían señalado los padres conciliares, a saber que los laicos, siendo miembros a pleno título del pueblo de Dios y del cuerpo místico, partícipes mediante el bautismo del triple oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, expresan y ponen en juego las riquezas de esta dignidad suya viviendo en el mundo, lo que para quienes pertenecen al ministerio ordenado puede constituir una tarea sobreañadida o excepcional. Para los laicos es misión típica. Su vocación propia consiste en buscar el reino de Dios, tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios, ¿no? Aquí entra toda la teología del reino de Dios, ¿no? Aquí viene todo esto, pues es fundamental para poder entender ahora el concepto de mundo. Es clave para entender la nueva evangelización, porque es la clave fundamental para poder discernir la novedad a la que Dios nos pide en la evangelización. La clave del discernimiento siempre nos la va a dar el mundo. ¿Por qué? Porque está en la cuestión de la relación con el mundo, es la que condiciona el que la evangelización tenga que estar siempre revisándose y tenga que ser siempre una evangelización nueva, novedosa, ¿no? La nueva evangelización para San Juan Pablo II supondría una llamada a los cristianos de hoy a estar presentes en el mundo. Pues como el profeta Isaías, los cristianos están puestos como centinelas encima de la muralla, para discernir los desafíos humanos de las situaciones presentes, para percibir en la sociedad los gérmenes de esperanza y para mostrar al mundo la luz de la Pascua que ilumina con un nuevo día todas las realidades humanas, ¿no? Es toda esta visión profética de la misión del cristiano, que requiere una continua novedad, ¿no? Vayamos al concepto de misión, concepto de mundo, concepto de misión. Cuando hablamos de misión en la Iglesia lo hacemos refiriéndonos a dos acepciones complementarias. La misión de la Iglesia en cuanto tal, por la que ésta existe y por lo único que debe preocuparse, ¿no? El centro de la Iglesia es su misión, su vocación misionera. La Iglesia no vive para sí misma, vive para el mundo, vive para la misión, ¿no? Y dentro de esta, por la específica misión adientes, que especialmente nos concierne en este punto de nuestra reflexión. Cuando hablamos de misión, la palabra misión en la Iglesia, normalmente hablamos de dos conceptos complementarios. Uno más amplio, la misión de la Iglesia en su conjunto. Otro más restringido, que es dentro de esa misión de la Iglesia en su conjunto, una misión más específica, que es la misión adientes, ¿no? Literalmente a las gentes, ¿no? Tenéis un recuadro aquí a la derecha que de algún modo explica un poco este concepto. Su teología, la teología de la misión adientes, se forja a partir de las misiones de los continentes africano, asiático y americano en el siglo XIX. Por tanto, es un concepto eurocéntrico, ¿no? Es la Iglesia europea, la Iglesia en Europa, la que sale a la misión de las gentes, del encuentro con las gentes, en otros continentes como el africano, el asiático y el americano. Está el concepto inicial en el siglo XVI, por eso San Francisco Javier, patrono de las misiones, ¿no? Bien. Y adquiere un estatus primordial con la instauración de la Congregación Romana para la Propagación de la Fe, Propaganda Fide, por parte de Gregorio XV ya en 1622, o sea, hace 400 años, en 1622, y que tendría un impulso decisivo siglos después en el proceso colonial europeo en el siglo XIX y en la creciente sensibilización eclesial del siglo XX, que empezó a contar con el acicate de su difusión a través de informaciones e imágenes mediáticas y que contó con la creación de las obras misionales pontificias, entre las cuales las más conocidas, el Domum o el Domingo Mundial de las Misiones. Bien. El concepto de misión adientes, por tanto, ya sabemos cuál es. Es la misión y por tanto del misionero, el que deja su patria,
sus costumbres, su cultura, y va al encuentro de personas que no conocen a Jesucristo en otros lugares distintos, en otras culturas distintas, ¿no? Entonces, es toda esa visión del misionero que rompe esos lazos, que además es una aventura, porque se despide de sus familias en el siglo XVI. Desde el siglo XVI los misioneros se despedían de las familias. ¿Por qué? Pues porque era muy probable, por estadística, que la mayoría no volviesen porque enfermaban, no estaban, lógicamente, pues no estaban vacunados naturalmente para enfermedades de otros continentes y era fácil que enfermasen, que muriesen ya en la misión, que no pudieran volver. Viajar no era tan fácil, una cosa es hacer el viaje de ida y otra cosa es de vuelta, ¿no? Bien, es toda esa visión de las misiones que empiezan en el siglo XVI, que ya arranca desde Roma con la creación de toda una institución para la propagación de la fe, que luego tiene un impulso muy especial con el colonialismo en el siglo XIX, ¿no? Porque se intensifica mucho esta misión Advientes. Ahí entra también un proceso de dificultad, ¿no? Cómo separar la misión de la colonización, ¿no? Lo político con lo religioso, bien, eso es otra cuestión, no entramos ahora en ello, ¿eh? Y que luego, pues con los medios de comunicación ya la Iglesia toma mucha más conciencia cuando puede ver imágenes, cuando puede haber fotografías, cuando puede haber vídeos, cuando puede haber que le acerca a esta acción misionera de la Iglesia, y eso propicia el que haya una mayor solidaridad con los misioneros, que haya un mayor impulso, una mayor conciencia, ¿no? Y de ahí viene pues las obras, todas las obras misioneras pontificias. Esa es la misión Advientes, queda claro. La misión Advientes, nos dice el teólogo experto en misionología, Luis Bueno de la Fuente, tenemos ahí su imagen, su foto, y tenemos también, pues, a mi modo de ver, uno de los 3 o 4 teólogos más importantes españoles que hay, o de los 2 o 3, ¿no? En todo, ¿no? Pero también es experto en misionología. Tenéis ahí un pliego de la revista Vida Nueva, Teología de la Misión, ¿no? Sobre la misión Advientes. Bueno, la misión Advientes siempre, dice Luis Bueno de la Fuente, siempre se ha entendido como la manifestación de la misión universal de la Iglesia y su mediación a través del envío y del éxodo, ¿no? Es decir, una manifestación de la misión universal. La Iglesia no se queda donde yo estoy, sino que es universal. Y una mediación, una concreción, a través de un envío, se envía al misionero, y de un éxodo, ¿no? Y se larga. Y es un verdadero éxodo porque se va, no para volver cada 5 minutos, ¿no? Se va. Se trata para San Juan Pablo II de aquella misión que no puede sustraerse a la perenne misión de llevar el Evangelio a cuantos, y son millones de hombres y mujeres, no conocen todavía a Cristo Redentor del hombre. Esta es la responsabilidad más específicamente misionera que Jesús ha confiado y diariamente vuelve a confiar a su Iglesia. En la encíclica Redemptoris Missio, el tema de la encíclica Redemptoris Missio son 2 temas principales: la misión Advientes y la nueva evangelización. Aquí la clave es saber qué hay de común y qué hay de distinto entre ambas, ¿eh? Lo vamos a ir viendo. Se trata de la acción de los misioneros que van a tierras de misión, tradicionalmente entendidas como poblaciones donde no ha sido instaurada la Iglesia de Cristo, enviados por ello por mandato eclesial y realizando para ello un alejamiento significativo de su iglesia local de origen. De hecho, canónicamente no es lo mismo. Una iglesia constituida es una iglesia en la que haya un obispo, y además si es un obispo autóctono del lugar, pues ya es que la consolidación es completa. Hay una estructura eclesial diocesana, hay una iglesia particular, hay una verdadera inserción, aunque sea minoritaria, pero bien estable, de comunidades cristianas, de parroquias, ¿no? de congregaciones religiosas. Entonces eso ya es una iglesia instituida. Si no, puede ser un vicariato, puede ser una misión, cuando empieza simplemente es una misión, luego ya va tomando algunas formas, ¿no? Como pueden ser canónicas distintas, pero siguen dependiendo de algún modo o bien de Propaganda Fidei de Roma o bien de otras diócesis, ¿no? Que son las que mantienen esa misión, etcétera, ¿no? Bien. Con los años, ya a finales del siglo XX, se acuñó un nuevo término, el de la misión intergentes, ¿no?
Esto simplemente es una cuestión, pero es interesante, ¿no? En el fondo, la misión Intergentes es la misma misión a dientes, pero corrigiendo en un mundo globalizado, corrigiendo la idea de que el misionero es el europeo que va a misionar a los demás continentes. No, la misión a dientes ya es una misión en la que el misionero que deja su tierra para irse de misión a otro continente puede ser el americano que va a África, o el americano que va a Europa o a Oceanía, o el africano que va a América o que va a decir intergentes. Bien. San Juan Pablo II no propuso la nueva evangelización solo como un nuevo impulso a la misión a dientes e intergentes, sino para incorporar a la teología y a la experiencia de la genuina misión evangelizadora de la Iglesia otras misiones, no a o entre las gentes en su sentido geográfico y cultural. Pues ahora urge también incorporar una evangelización nueva, no una mera reevangelización, de los pueblos de antaño evangelizados, incluso de los que podemos reconocer unas culturas evangelizadas, pero que han perdido dicha identidad y están hoy en día social y culturalmente alejados de sus raíces cristianas y necesitados de una misión tan intrépida e inédita como la misión a dientes. Pero para entender esto tenemos que ir al texto marco del Magisterio Pontificio, que es Redemptoris Missio. Vamos a ver, hago una aclaración desde el principio porque esto es un poquito complejo, pero es muy importante esto. Si no, no entendemos nada de lo que es la nueva evangelización. No se trata de que existía la conciencia de la misión a dientes, y cuando se utiliza la palabra misión es para hablar de la evangelización de los pueblos que no conocen a Jesucristo, mientras que para hablar de la acción interna en los pueblos de raigambre cristiana, entonces ahí ya la acción es una acción meramente pastoral, porque es una acción de mantenimiento y de crecimiento, y por tanto también evangelizadora, pero no misionera. Este era el concepto antiguo. Claro, cuando aparece Juan Pablo II con el concepto de nueva evangelización, está diciendo entonces, cuidado que esto es lo que me atrevo yo a adelantar, que cree el 80% de los católicos semiformados, incluidos muchos curas, muchos sacerdotes, de lo que es la nueva evangelización. Claro, entonces lo que hace Juan Pablo II es que dice, con el mismo impulso misionero con el que hay que entender la misión a dientes, que la Iglesia ha entendido siempre la misión a dientes, hay que entender la misión en los pueblos de raigambre cristiana, ¿no? Es el concepto del famoso libro que ya hemos hablado de él, de Francia, país de misión. Como que Francia es un país, o España o Italia, países de misioneros que van fuera, no, país de misión, si es que ahora lo que hace falta es que vengan los misioneros aquí, ¿no? Entonces, entonces el concepto de evangelización, ¿cuál es? Esa otra misión, está la misión a dientes y luego está la misión en los pueblos de antigua raigambre cristiana. No es así exactamente. Es así en tanto en cuanto el concepto de nueva evangelización, una de sus claves es que incorpora a la dimensión misionera de la Iglesia la misión en los pueblos de antigua raigambre cristiana. Vale. Pero no quiere decir que queden separados, sino que el concepto de evangelización abarca todo, porque también la misión a dientes clásica tiene que repensarse completamente y tiene que ser también, tiene que pasar, por decirlo así, por el tamiz, por la revisión de la nueva evangelización. Y esos mismos criterios adaptados a la misión a dientes son los mismos, y intergentes son los mismos también del concepto misionero hacia los países o los pueblos de antigua raigambre cristiana. Por tanto, el concepto de evangelización es mucho más amplio e incluye las dos dimensiones, ¿no? Con los años, ya a finales del siglo XX, se acuñó un nuevo término, el de la misión intergentes. Esto ya lo he dicho antes, es que estoy repitiendo, ¿no? Sí. A ver,
Es que me faltaba esta frase, perdón. En su encíclica Redentoris Missio, San Juan Pablo II menciona 10 veces el concepto de no evangelización. Las vamos a recordar, simplemente los titulares. Son 10 pulsos rápidos. Yo aquí lo que os voy a exponer es mucho más resumido de lo que está en el libro. En el libro está más extendido cada uno de estos puntos. Yo aquí voy al grano. La nueva evangelización es el propósito de la encíclica. Al comienzo explica que esta encíclica conmemora los 25 años de la clausura del concilio y de la publicación del decreto sobre la actividad misionera a dientes, que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II, ¿no? Así como los 15 años de la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de Pablo VI. O sea, son muchas efemérides, ¿no? Bien. Y todas tienen que ver con la misión, ¿no? Clausura del concilio. El mismo año de la clausura del concilio se publica el texto conciliar, porque otros se han publicado en años anteriores, el texto conciliar, que es el decreto que trata de la actividad misionera y que es el decreto a dientes, ¿no? Y también coincide con los 15 años de la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi. De hecho, aprovecho para decir, precisamente Evangelii Nunciandi ya es el documento, como ya lo hemos tratado en otra sesión, pero viene bien ahora aquí recordarlo, es precisamente el documento, el de San Pablo VI, en el que por primera vez se une la misión a dientes con la misión en los países de antigua reinante cristiana. Esto ya está en Evangelii Nunciandi, pero no con la idea y el concepto todavía de nueva evangelización, pero sí esta clave que es fundamental, ¿no? Y con ella invita a la Iglesia a un renovado compromiso misionero y propone que, ya aparece esto en el número 2 de Redentoris Missio, ¿no? Porque la propuesta de una nueva evangelización de los pueblos cristianos hallara inspiración y apoyo en el compromiso de la misión universal. Es decir, el acento está puesto en la evangelización de los pueblos cristianos, pero ya dice que tiene que ser con la misma inspiración que el compromiso con la misión universal, por tanto con la misión a dientes. Pero luego irá explicando que en realidad se trata de un concepto que abarca las dos cosas, que abarca todos los ámbitos, ya sea de pueblos alejados y lejanos, ya sea de pueblos con raigambre cristiana. Segundo, la nueva evangelización se diferencia de la misión a dientes. Se diferencia en este sentido de que no es idéntica, es más amplia, la incluye, pero es más amplia. La Iglesia debe afrontar otros desafíos, proyectando hacia nuevas fronteras, tanto en la primera misión a dientes como en la nueva evangelización de pueblos que han recibido ya el anuncio de Cristo, las dos dimensiones, ¿no? 3. La nueva evangelización se dirige especialmente a los alejados, entre los pueblos, grupos humanos, contextos dificultades donde Cristo y su evangelio no son conocidos. Claro, porque el concepto de alejados sí que es común. Alejados y lejanos los hay, tanto en los pueblos donde apenas ha sido anunciado el Evangelio, como en los pueblos con una gran raigambre cristiana, pero que por el proceso de secularización hay una gran parte de la población mayoritaria que está o alejada o es lejana, que nunca ha oído hablar de Jesucristo. La nueva evangelización cuestiona los límites tradicionales de la misión a dientes. En países tradicionalmente cristianos hay regiones confiadas al régimen especial de la misión a dientes, grupos y áreas no evangelizadas. Por lo que se impone, pues, incluso en estos países, no solo una nueva evangelización, sino también en algunos casos una primera evangelización, evidentemente, ¿no? Entonces se reconocen los dos. 5. Pero la nueva evangelización no pretende equiparar pueblos no evangelizados con pueblos en otro tiempo evangelizados, ¿no? No parece justo equiparar la situación, o sea, cuando dice que la nueva evangelización vale para todos, no quiere decir que valga para todos igual. No parece justo equiparar la situación de un pueblo que no ha conocido nunca a Jesucristo con la de otro que lo ha conocido, lo ha aceptado y después lo ha rechazado, aunque haya seguido viviendo en una cultura que ha asimilado en gran parte los principios y valores evangélicos. Con respecto a la fe, son dos situaciones sustancialmente distintas. De ahí que el criterio geográfico, aunque no muy preciso y siempre provisional, sigue siendo válido todavía para indicar las fronteras hacia las que debe dirigirse la actividad misionera. Aquí ya entendemos que la clave, que luego va a ser clave también en el Papa Francisco, es añadir al concepto de la geografía, el de la existencia, ¿no? Periferias geográficas, periferias existenciales. Ámbitos de evangelización geográficos, misión a dientes, ámbitos de
evangelización areópagos que son existenciales, ¿no? Que también abraza la nueva evangelización. La nueva evangelización lleva a los pueblos descristianizados al mismo mensaje contra el empobrecimiento que a los pueblos por primera vez evangelizados. Esto es muy interesante, esto que explica Juan Pablo II es precioso. Luego lo desarrollará mucho el Papa Francisco, que es el hecho de que si siempre hemos tenido que los misioneros en la misión Adientes llevan el Evangelio explícitamente, anunciándolo, pero implícitamente, comprometiéndose con el desarrollo de las personas y con la dignidad de las personas. Dice, ¿qué pasa? Que ahora cuando hablamos de la misión de la nueva evangelización, una misión en los países de antigua raigambre cristiana o en los países occidentales, ya esta conexión entre lo implícito y lo explícito, que incluye lo social, ¿no? El testimonio social, el evangelio social, es que ya no se tiene que dar. Sí, primero porque existen ámbitos de pobreza, que es lo que llamamos cuarto mundo, que no, aunque no sean del tercer mundo, están en el primer mundo. Por tanto, la preferencia por los pobres también está en el primer mundo, porque está el cuarto mundo dentro del primer mundo, que son los ámbitos de marginación y de rechazo. Segundo, porque además de eso, resulta que es que existe una pobreza que no es la pobreza material, que es la pobreza de falta de sentido en la vida, la pobreza de distintas pobrezas espirituales que son tan pobrezas y que a esas hay que responder en todos, pero también hay que responder en el primer mundo, ¿no? Entonces, un desarrollo sin alma no puede bastar al hombre. Y el exceso de opulencia es nocivo para él, como lo es el exceso de pobreza. El norte del mundo, el primer mundo, ha constituido un modelo de desarrollo y lo difunde en el sur, donde el espíritu religioso y los valores humanos allí presentes corren el riesgo de ser inundados por la ola de consumismo, ¿no? El materialismo, el consumismo propios de las sociedades neoliberales capitalistas pueden ser tan nocivas para el verdadero desarrollo humano, para la propia dignidad humana, no solamente por la pobreza material, sino también por la pobreza espiritual. 7. La nueva evangelización cuenta con la aportación singular de los nuevos movimientos eclesiales. No me detengo porque esto lo desarrollaremos más adelante. 8. La nueva evangelización involucra especialmente a los catequistas. Tampoco me lo detengo, pero es muy interesante que en el número 73 en el Redemptoris Missio el Papa ponga el acento, Juan Pablo II, en que en la vanguardia de la nueva evangelización están los catequistas, ¿no? Bien. No sin razón las iglesias más antiguas, al entregarse a una nueva evangelización, han incrementado el número de catequistas, intensificando la catequesis, teniendo en cuenta que el catequista en África no es el catequista de Europa solamente el que da catequesis en procesos de iniciación cristiana de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, sino que el catequista en las comunidades africanas es prácticamente el responsable de la comunidad, ¿no? El laico responsable de la comunidad. Bien. 9. La nueva evangelización incluye la animación misionera, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Las iglesias locales, por consiguiente, han de incluir la animación misionera, como dice el número 88, como elemento primordial de la pastoral ordinaria. ¿Cuál es esta acción misionera, animación misionera? Pues dos formas de la animación misionera. La sensibilización misionera de todo el pueblo de Dios, sensibilizarnos de que todos somos misioneros, ¿no? Por el bautismo, y la segunda, despertando en todos los cristianos su vocación. La primera es la segunda es la de la conciencia de que todos somos misioneros, y la otra es la sensibilización, conocer, valorar más la misión nacientes. Bien. La nueva evangelización es sostenida en la esperanza cristiana, ¿no? Bien. Queda claro que no solo los países de tradición cristiana requieren, sea como sea, de una nueva evangelización, sino que también los países de recién implantación de la Iglesia, que de algún modo forman parte todavía de las tierras de misión, las grandes multitudes como las de los países asiáticos, a los que apenas ha llegado el anuncio de la fe cristiana, necesitan un nuevo replanteamiento de la misión, en definitiva una nueva evangelización. Y que en un mundo cada vez más globalizado no se trata de lo que antes os decía, de dos nuevas evangelizaciones distintas, sino de una única nueva evangelización
con aspectos a la vez comunes y diferenciales. Hay unos aspectos comunes, no van su ardor, no van sus métodos, no van sus expresiones, y hay unos aspectos diferenciados, ¿no? Porque precisamente en los países de vieja tradición cristiana, ahí tienen preponderancia algunos areópagos, mientras que en los países de la misión ardientes tienen preponderancia otros areópagos, otros ámbitos, ¿no? La mención que hace San Juan Pablo II a los nuevos desafíos de la misión en las grandes ciudades del mundo, tan semejantes, aunque estén en países de todos los continentes, que tienen tradiciones culturales tan diferentes y que están en procesos de evangelización tan diferentes, es muy significativa. Porque claro, aquí hay un elemento que es muy interesante, todo el tema este de las nuevas ciudades, que luego lo va a desarrollar Benedicto XVI y el Papa Francisco, es una clave muy interesante precisamente porque las grandes ciudades no son solamente las grandes ciudades del primer mundo. La importancia de las grandes ciudades, por tanto, de la migración a la gran ciudad, se da también en el tercer mundo. ¿Qué pasa? Que la cultura occidental arraiga de un modo muy claro en las grandes ciudades del tercer mundo. Por tanto, en la evangelización de países del tercer mundo, que muchos de ellos podríamos decir que está en estado aún de misión ardientes, ahí podemos decir con toda claridad que hay una diferencia entre el ámbito rural y el ámbito urbano y que en las grandes ciudades las características son muy semejantes a la de la evangelización en los países de antigua reinante cristiana. ¿Por qué? Porque el contexto cultural de las grandes ciudades es muy parecida en todas las grandes ciudades. Aunque la situación socioeconómica sea distinta, es muy parecida. Las características son muy parecidas, porque son las propias de la sociedad mediática, de la cultura mediática de la que ya hemos hablado, de la cultura del consumo, etcétera, ¿no? Bien. A este propósito explica el teólogo Loy Bueno que si antes se hablaba de misiones, pensando en las misiones extranjeras, ahora se va a hablar de una misión única a escala mundial, la nueva evangelización. Si antes la responsabilidad misionera recaía en la jerarquía y en el clero, ahora se va a destacar la responsabilidad de todos los bautizados y sobre todo de cada una de las comunidades eclesiales, ¿no? La comunidad por encima del sujeto, del misionero como francotirador, ¿no? La comunidad, y luego todos los bautizados, que somos todos discípulos misioneros, ¿no? Todos misioneros, ¿no? Y no solamente la jerarquía y el clero. Si antes se concebía la motivación de la actividad misionera desde la salvación que había que otorgar a los no cristianos, ahora la salvación se ha de referir de un modo decisivo a esta vida y a este mundo. Esta también es interesante, ¿no? Porque a veces siempre se había entendido desde una teología salvífica como una salvación para el más allá, para la vida eterna, No, bueno, es que la salvación empieza ya en este mundo y requiere también todo lo que es la salvación de las esclavitudes de este mundo, ya en este mundo, todo lo que significa el desarrollo también, etcétera, ¿no? Si antes la misión era contemplada desde el mandato de Jesucristo, ahora se va a destacar la acción del Espíritu, lo que provocará una mayor flexibilidad, libertad y apertura, superando los márcolos piramidales institucionales, ¿no? La teología pentecostal, la teología de Pentecostés del Espíritu Santo, de la acción misionera, de la acción del Espíritu en la Iglesia, es clave hoy en día en la misionología. Por tanto, el anuncio es de Jesucristo, pero el impulso misionero viene por el Espíritu. Y esto enriquece la comprensión de la misión, ¿no? Ahora bien, con esto hemos terminado la pregunta 29. Nos queda la pregunta 30. Las Jornadas Mundiales de la Juventud, ejemplo de la nueva evangelización promovida por Juan Pablo II. Como no quiero caer en el error de tirarme una hora más, como hice el martes pasado, y de lo cual os pido disculpas, y veo ya por la hora que es, pero ya como lo había previsto que no me iba a dar tiempo para más, yo os hago una propuesta. Yo no os voy a contar nada más que 3 cositas de nuevo ardor, nuevos métodos, nuevas expresiones que tienen que ver con las Jornadas Mundiales de la Juventud, que sería un buen ejemplo de la apuesta de Juan Pablo II por la nueva evangelización, ya que él lo instauró, pero luego lo continuó Benedicto XVI y el Papa Francisco. Pero no voy a entrar en el desarrollo en el libro de todas las explicaciones referidas a la historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud, a distintos aspectos de la evangelización de los jóvenes propios de la Jornada Mundial de la Juventud. No voy a entrar en ello, pero lo vamos a sustituir con 2 breves vídeos que nos van a recordar esta historia. Pero antes de eso, vamos a ver 2 cosas muy sencillas.
Las Jornadas Mundiales de la Juventud, no entendidos como momentos espectaculares pasajeros, sino como hitos de una ambiciosa agenda, ¿no?, de la pastoral juvenil, que se completa con el acompañamiento eclesial de los jóvenes en sus grupos y espacios propios a lo largo de los años. Y la Jornada Mundial de la Juventud no es los 3 días de la jornada y hasta los 2 o 3 años siguientes, sino que es toda una pastoral juvenil que va enlazándose de jornada en jornada, ¿no? La entendemos como ejemplo de la nueva evangelización, en tanto en cuanto las jornadas se nos muestran ejemplares en los 3 aspectos de los que hemos hablado. Nueva evangelización en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones. Nueva en su ardor, porque la Congregación Mundial de los Jóvenes, no solo los cercanos, sino también los que son invitados y de hecho participan no pocos miles de jóvenes alejados y lejanos, en el contexto de un mundo globalizado, es en sí misma y en la experiencia espiritual de las nuevas generaciones una realidad intensamente atractiva, vigorosa, cognitiva y emotivamente significativa y elocuente. Aquí hay una apuesta por un nuevo ardor, evidentemente, ¿no? Un nuevo ardor, ¿no? Porque es una experiencia espiritual universal que, con una gran concentración de jóvenes de todo el mundo, muestra un atractivo, un vigor espiritual, ¿no? Un ardor espiritual que une la fe, la asunción de la fe cognitivamente, del conocimiento, con la experiencia también emocional del espíritu, ¿no?, significativa y elocuente. Profundamente vivida y sentida como experiencia que, según cuentan millones de participantes en las últimas casi 4 décadas, marcan su identidad, su personalidad y sus opciones vitales para siempre. Ardor espiritual, religioso, evangélico y de comunión eclesial. Este último marcado por un hecho importantísimo. Las Jornadas Mundiales de la Juventud son siempre jornadas de encuentro entre los jóvenes de todo el mundo y el Papa, sucesor de Pedro y cabeza visible de la Iglesia Universal. Las Jornadas Mundiales de la Juventud no son encuentros de grandes concentraciones para un concierto, aunque en ellas se den conciertos maravillosos. Pero no es ese el atractivo, ni la propuesta, es muy explícita. Es una convocatoria de la Iglesia Católica. Y el objetivo es que los jóvenes escuchen al Papa y que el Papa escuche a los jóvenes y que haya un encuentro entre el pastor de la Iglesia Universal, que es el sucesor de Pedro, que es el Papa, acompañado de obispos de todo el mundo, con los jóvenes. O sea, es explícito, absolutamente explícito, pero lleva consigo toda un acompañamiento cultural, sociológico-cultural, juvenil, que le ayuda a que este ardor misionero se pueda manifestar. Nueva en sus métodos, muchos y diversos, que conjugan elementos tradicionales de evangelización como son las catequesis ocasionales, las vigilias de oración, los momentos sacramentales, ¿no?, métodos tradicionales, pero revestidos de una contextualización y de una presentación distintas a las habituales, con elementos innovadores como las exposiciones, los conciertos, la conjunción entre dinámicas grupales con las comunidades de origen, dinámicas generales diversificadas según aspectos de intereses variados y complementarios. Nueva en la aplicación de un método bien conocido por el marketing y el periodismo, como es el de la agendización, que ya la Iglesia aprovechó para proponer sus particulares jornadas de interés pastoral. Eso a partir del Concilio Vaticano II, sabéis, pues igual como existe la jornada. La primera fue la jornada de las comunicaciones sociales, ¿no?, el domingo de la Ascensión. Pero luego hay otras, empezaron a llegar otro tipo de jornadas, ¿no? La jornada de la paz fue fundamental, ¿no? También surge ya en el Concilio Vaticano II por Pablo VI, ya empieza desde el año siguiente del concilio con la Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero. Junto al calendario litúrgico de la Iglesia se ha ido añadiendo después del concilio un calendario de, digamos, catequético, por decirlo de algún modo, de jornadas de distintos temas, el día del seminario, el día de Cáritas, ¿no?, la jornada de Cáritas, el día del amor fraterno, etcétera. Entonces, el Domum, el domingo de las misiones, bien, pues toda esta agendización, ya la Iglesia, antes de las jornadas mundiales de los jóvenes, antes de las jornadas mundiales de la juventud, ya había descubierto el valor evangelizador de este método, el método de las efemérides, que por otro lado
es un método del mundo, porque es un método que es el que tiene la Organización Mundial la Organización de Naciones Unidas, la ONU, para también tener sus días, ¿no? El día de la mujer, el día de la infancia, el día de tal, el día de cual. Bueno, pues la Iglesia, no sé quién ha sido el primero, quién el segundo, pero hay una conjunción entre jornadas de la ONU y jornadas de la Iglesia, ¿no? Y esto, como método de poner en el calendario, obliga, favorece que siempre haya un día al año para sensibilizar sobre algo, y sirve de percha informativa para que se pueda pues dar una mayor información y por tanto sensibilizar más. Bien, ¿qué hacen las Jornadas Mundiales de la Juventud? Lo mismo, porque al celebrarse cada pocos años, pues ya es un evento que está en la agenda y es un evento que convoca, pero también es un evento que no solamente convoca a los que participan, sino que convoca a toda la Iglesia y a toda la sociedad a decir, que ahora este verano toca la Jornada Mundial de la Juventud y va a ser en no sé dónde, y eso es un revulsivo, ¿no? Y también es una presencia misionera, una presencia evangelizadora de la Iglesia a través de la comunicación social, a través de que llega a todo el mundo, ¿no? Y nueva en sus expresiones, entre otras muchas, identificando cada jornada con el lema evangélico. Siempre tiene un lema, ¿no? Es una expresión nueva, ¿no? Es la importancia que tiene hoy en día en la publicidad, ¿no? Los titulares, no solamente en el periodismo, también en la publicidad, los lemas, ¿no? Con unos mensajes anteriores a la jornada y posteriores a la jornada, que pueden ser trabajados pastoralmente entre jornada y jornada, con un logotipo propio, con un himno, y todas juntas con símbolos permanentes como la cruz y el icono de las jornadas, que recorren todo el mundo entre evento y evento, así como la incontable incorporación de cada una de ellas de elementos comunicativos y simbólicos propios del contexto cultural juvenil de cada país convocante, ¿no? Como veis, aquí ha habido en toda esta historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud una riqueza de metodología evangelizadora, simbólica, muy interesante, ¿no? Bien, vamos a ver estos dos vídeos y con esto yo ya me despido antes de los vídeos, porque así si alguno ya no quiere verlo por lo que sea, pues ya le saludamos, lo saludamos también, y si no, los demás lo volvemos a hacer al final, pues para convocarnos para el próximo martes, que ya, eso sí, Dios mediante, será en directo. Historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud. En el origen de las Jornadas Mundiales de la Juventud hay dos importantes acontecimientos cuyos protagonistas eran precisamente los jóvenes. En el jubileo del año 1984 y el Año Internacional de los Jóvenes de 1985, la respuesta de los jóvenes a la invitación del Santo Padre fue extraordinaria. Entregó a los jóvenes la cruz, signo del año jubilar, la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud. La primera Jornada Mundial de la Juventud, después de la institución de este acontecimiento de la Iglesia, se celebró a nivel diocesano. La primera jornada fuera de Roma tuvo lugar en 1987, Domingo de Ramos, en abril, en Buenos Aires. Más de 1 millón de jóvenes. Fue la primera Jornada Mundial fuera de Roma. Después le tocó en España a Santiago de Compostela en 1989. Esta jornada ya tenía un programa más definido, organizado en 3 partes: la catequesis, la vigilia de oración y la Eucaristía de los jóvenes del mundo. Tras esto llegó Częstochowa, otro santuario en Polonia, esta vez un santuario mariano, lugar de peregrinaciones muy vivas. Esta jornada pasó a la historia como la primera Jornada Mundial de los Jóvenes de los 2 exbloques hostiles, porque es la primera jornada después de la caída del muro de Berlín.
Luego, otras jornadas mundiales, como en Denver, en Estados Unidos, 1993, fue en una ciudad moderna, no un santuario. Una metrópoli moderna donde hay que llevar a Cristo, donde se debe dar testimonio de Cristo. En 1995, en Manila, Filipinas, ha pasado a la historia como la jornada mundial con el mayor número de participantes, alrededor de 4 millones. Ha sido la primera vez que muchos jóvenes, muchas personas, se han reunido junto al sucesor de Pedro. Luego, en 1997, Francia aporta la novedad del Vía Crucis y también la visita a las diócesis de Francia. Llegamos al jubileo del año 2000, donde más de 2 millones de jóvenes se reunieron en la ciudad eterna. Se sentía el kairós de este tiempo sacro, este tiempo especial del gran jubileo. De nuevo, en el año 2002, estamos en América, en Toronto, Canadá. Celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui que nous vous a... Después, en el 2005, la Jornada Mundial se desarrolla en Colonia, Alemania, como la Jornada Mundial de 2 papas, porque Juan Pablo II quiso que esta jornada fuera allí, la preparó, por decirlo así. Y el Papa Benedicto XVI la celebró. El Papa Benedicto se ha identificado totalmente con este programa de evangelización propuesto por Juan Pablo II. Después de Colonia en Alemania, viene Sydney en el año 2008. En Australia, solo el 20% de la población es católico, pero a pesar de esto, la acogida fue espectacular. Y ahora estamos en camino a Madrid, un camino lleno de esperanza. Queridos jóvenes, hemos vivido una aventura juntos. Firmes en la fe en Cristo, habéis resistido la lluvia. Antes de marcharme, deseo daros las buenas noches a todos. Que descanséis bien. Gracias por el sacrificio que estáis haciendo y que no dudo ofreceréis generosamente al Señor. Nos vemos mañana si Dios quiere. Lord, I come and I confess, bowing here, I find my rest, and without you I fall
I cannot stand, I'll fall on you. And Jesus, you're my hope and stay. And when I cannot stand, I'll fall on you. And Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Bueno, termina este vídeo en 2016, por tanto, no es un vídeo que recoge todas las jornadas, por eso os voy a proponer un segundo, que aunque no llegue hasta la última jornada, porque entonces tendríamos que poner un montón de vídeos, pero al menos ya nos cuenta, es uno mucho más corto, si tenéis aguante, y nos cuenta un poquitín más de las jornadas mundiales de la juventud. Este 2023 se cumplen 39 años de aquel Domingo de Ramos que el Papa Juan Pablo II pasó en la plaza de San Pedro junto a 250.000 jóvenes. Allí les entregó una cruz que pasaría a ser después uno de los símbolos de la JMJ. Portatela nel mondo come segno dell'amore del Signore Gesù per l'umanità. El polaco instituyó oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud en 1985. En 1987 se produjo el primer encuentro internacional. La ciudad elegida fue Buenos Aires. Las 8 JMJs de Juan Pablo II tuvieron una gran acogida, algo que continuó con Benedicto XVI. Su última JMJ como papa tuvo lugar en 2011 en Madrid. Uno de los momentos más emocionantes fue la vigilia con los jóvenes. Gracias por esta alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias. El Señor con la lluvia nos manda muchas bendiciones. También con esto sois un ejemplo. En 2013, pocos meses después de ser elegido papa, Francisco viajaba a Río de Janeiro para presidir la JMJ. Allí se escuchó por primera vez una de las frases más famosas de su pontificado: hagan lío. Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. En la de Cracovia en 2016, Francisco visitó Auschwitz y rezó en silencio en la celda en la que se torturó al sacerdote Maximiliano Kolbe. Además, todos los días salía al balcón del arzobispado y daba a los jóvenes un discurso de buenas noches. En uno de ellos recordó a un voluntario que murió de cáncer semanas antes. La última JMJ de Francisco fue la de Panamá en 2019, donde dedicó varios mensajes a la Virgen María. En uno de ellos la definió como la influencer de Dios. Sin lugar a dudas, la joven de Nazaret no salía en las redes sociales de la época.
Ella no era una influencer, pero sin quererlo ni buscarlo, se volvió la mujer que más influenció en la historia. Y le podemos decir con confianza de hijos, María, la influencer de Dios. La JMJ de Lisboa será la cuarta del Pontífice argentino, un acontecimiento único para acercar la fe a los jóvenes a través de diferentes encuentros que tendrán como uno de los ejes centrales los mensajes del Papa Francisco. Pues ya hemos terminado, que como veis, pues el segundo tampoco llega hasta Lisboa, pero bueno, por lo menos entre los dos vídeos nos ha servido para refrescar la memoria de las Jornadas Mundiales de la Juventud, ejemplo de nueva evangelización, nueva en sus ardor, en sus métodos y en sus expresiones. Continuamos el próximo martes con la sesión ya número 17. Que tengáis una buena semana. Adiós.